Ahora estamos ya casi completando este curso de doctrina social de la Iglesia, economía y ética, temas de mucha importancia, muy relevantes, muy cercanos de nuestra realidad. Estamos viendo que el texto básico, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, contiene un resumen, síntesis de las fuentes, de las cartas apostólicas, de las encíclicas, de los documentos de la Iglesia Universal, que anima también a contemplar lo que son los pronunciamientos de nuestros obispos en América Latina, las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano, publicado por CELAM, que es esa organización. También las publicaciones de la Conferencia Episcopal del Perú y nuestro propio obispo. La importancia de ser relevante y no quedar textos guardados en la biblioteca o estante de libros, sino en vista de la situación real del mundo, servir para orientar la acción social, esta doctrina social, frente al pecado personal y el pecado social. Las preguntas orientadoras que hemos ido viendo, cómo está nuestro mundo actual, lo que sí comienza siempre con el mundo real, a ver nuestra realidad, a preguntarnos, ¿tiene que ver la misión de la Iglesia con estos problemas? ¿Y qué tiene que ver? Pues tiene 4 principios fundamentales siempre a tomar en cuenta en cuanto a la doctrina social de la Iglesia para orientar la acción en base del mundo, a reconocer lo que hay de Dios y lo que hay de bueno, pero siempre tener en cuenta la dignidad de cada ser humano, primer principio básico, fundamental, esencial, fundacional, de la cual salen los otros principios fundamentales, que es como son el bien común, la participación responsable o la subsidiariedad y la solidaridad, tal como Dios se hace solidario con nosotros, no solo hace 2000 años, sino diariamente, nosotros llamados a ser imagen y semejanza de Dios, haciéndonos solidario con los demás, en particular los más vulnerables, los más débiles. La doctrina social de la Iglesia Católica, recordando su origen en los tiempos modernos, frente al problema obrero, esa realidad, crecimiento del proletariado, explotación económica, desigualdad social, conflictividad social en crecimiento y el desarrollo de esos movimientos obreros magníficos, sindicatos, partidos, las críticas de los medios católicos, ¿cuál es la posición oficial de la Iglesia? Publica León XIII la encíclica Rerum Novarum, que no cuestiona la propiedad privada ni el capitalismo como sistema económico, sino postula la creación de sindicatos católicos. Rechaza la lucha de clases, condena el socialismo, ateísmo, anarquismo, promueve la armonía y la concordia social como momento histórico. No estamos para estudiar la historia, estamos para dar orientación a la vida. Los principios sociales, los principios de la doctrina social, ahí los tenemos presentes, ya mencionados, la importancia de no olvidarnos, sino más bien a profundizarlos, hablar de ellos, actuar conforme, invitar a otros a pensar en la luz que nos puede ofrecer en el actuar en la vida para un mundo mejor. La dimensión social del mensaje cristiano viene de la iglesia primitiva, de la misión de Jesús. Es nuestra misma misión. Como Dios, por medio de Jesús, denunció a los indiferentes ante el sufrimiento, ante los oprimidos, vemos el caso de Lázaro, y haciendo en la puerta del hombre rico. Jesús luchó contra la hipocresía, tumbas blanqueadas, raza de víboras, ante los abusos de poder, ante el afán de lucro de los ricos. Jesús proclamó la esencial igualdad en dignidad entre todos los seres humanos en un tiempo donde marcadamente distinto que nosotros, la mujer
no valía, ni de segunda ni de tercera. Y ya pues el extranjero de igual forma. Nosotros ya estamos viendo la influencia de los valores evangélicos en nuestra forma de ser, pero todavía falta mucho más. Como la iglesia a través de los tiempos en la dimensión social nunca se ha quedado y no debe quedarse en la sacristía o en el templo, más bien promociona instituciones sociales, orfanatos, hospitales, promueve el derecho de la vida, la dignidad de las personas, denuncia la marginación, la esclavitud, orienta a los pueblos en su acción social. Es nuestra misión, es la misión de la iglesia. No muere con el último documento, no muere porque fue escrito la Biblia hace tantos siglos, no. La palabra se da vida en nosotros, nosotros llamados a actuar conforme. Entonces el compromiso cristiano en la sociedad parte de una conversión personal que nos dispone para entrar en mayor comunión con los demás, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios comunión. El ser humano será inquieto hasta que descanse en el Señor, que es la comunión plena. Entonces nos invita a esta conversión a un amor más pleno cada vez, amor a la persona, amor a la sociedad, a la naturaleza, a la creatividad. Nos invita a un compromiso liberador, a liberación plena de todas las personas, de todas las situaciones. Recordemos que no liberamos a nadie. Dios nos da la capacidad de liberarnos, Dios nos libera, podemos informar, ayudar, estar al lado de, pero las opresiones internas, externas, se nos libera la gracia divina, es Dios quien, empleando instrumentos, logra la liberación, la salvación de todos. Es regalo de Dios en que tú y yo colaboramos. La doctrina social de la iglesia en el mundo de hoy, el mundo que estamos viviendo, el mundo ya pues en el Perú, en Trujillo, vemos la pobreza, el hambre, la violación de derechos humanos, guerra, persecuciones, enfermedades, pues todo esto frente al mensaje original, el mensaje evangélico de amarnos unos a otros, de perdonar, de reconciliar, de ser agentes de reconciliación, fuentes y no muros, de ser personas que respetamos y promovemos la dignidad de cada ser humano y también la solidaridad. Pues hace 2000 años el mensaje de Jesús sigue hoy teniendo vigencia y si lo hemos categorizado, sintetizado en los principios de la doctrina social de la Iglesia, no significa que quede en un libro, en un texto, sino que son para encarnar en nuestra vida. Y quisiera animar y recordar que el Papa Francisco hoy día nos dice y nos habla muy claramente en lo que es la alegría del Evangelio, Evangelium Gaudium. Ya el Papa Francisco, su exhortación apostólica, podemos leer cuando deseamos en el número 182, 183, de sus palabras de animación en cuanto a la coherencia, en cuanto a superar el divorcio fe y vida. Se dice, ya no se puede decir que la religión debe excluirse o recluirse en el ámbito privado, ¿no? Y que está solo para preparar las almas para el cielo. No, dice el Papa. Y sabemos que es así, pero hace falta a veces recordar porque hay quienes quieren refugiarse en la sacristía o en el templo y olvidarse de la absoluta pobreza, del hambre. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra. Aquí, desde ahora, inaugura el reino de Dios y crece, aunque estén llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas para que las disfrutemos, para que todos puedan disfrutarlas, no unos, no un porcentaje de la población general, ni 20%, sino todos. De ahí que la conversión cristiana exija
revisar especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común. Entonces el Papa, hablando al mundo, del mundo, de esta situación real, nos urge, nos anima, nos impulsa, nos promueve a pensar y actuar. Dice, por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Habla la Iglesia, pero tú y yo somos la Iglesia. La Iglesia no es el Papa solo, no son los obispos solos. Tú y yo somos la Iglesia. Si la Iglesia va a hablar y actuar, es que tú y yo vamos a hablar y actuar. Dice Francisco, ¿quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís o de Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptar una auténtica fe que nunca es cómoda, nunca es individualista, ojo, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Eso es. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa común, dice Francisco en este documento, que llega a ser el tema justamente de su primera encíclica sobre el cuidado de nuestra casa común. En esta casa en común en que todos somos hermanos. Dice en el número 183, Evangelii Gaudium, si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. No puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De eso se trata. Porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo. Orienta a una acción transformadora. En ese sentido, no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo y al mismo tiempo une el propio compromiso al que ya llevan a cabo en el campo social las demás iglesias y comunidades eclesiales, tanto en el ámbito de la reflexión doctrinal como en el ámbito práctico. Entonces, aplicaciones concretas exactas no esperemos encontrar en el libro, en ningún libro. Se encuentra en nuestro corazón y en el diálogo comunitario, en el deseo de actuar para dar forma real a estas ideas y orientaciones. Con eso tenemos la animación y la orientación. Y muchos preguntan, ¿será posible? ¿Qué hacer frente a una economía, una estructura económica tan grande, tan enorme, que internacional, una economía que obligue que el trabajo? No, obliga nada. Tú y yo y cada persona estamos llamados a crear y co-crear, colaborar con Dios en la creación de un mundo mejor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ese es el tema que ojalá puedas pensar concretamente, pensando ya en el trabajo que corresponde, terminado nuestro foro, el chat, el día del sábado, a definir, a poner por escrito una norma identificada en el chat para presentarlo por escrito utilizando la metodología de los signos de los tiempos y dirigido a un trabajador del ambiente geográfico
de la Arquidiócesis de Trujillo. Algo concreto, algo de servicio, algo real. Pensar en algo útil. Que este curso no quede en bonitos pensamientos o sencillamente ideas pías, sino más bien pensemos cuál es el próximo paso posible para la transformación de este mundo.